Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, ¿Qué Ángel. tal? Jack Narrock patrocina esta reacción y nos trae a Ghost con la canción His. Es una banda sueca de tanto de rock como de metal. Dice que sirve de inspiración para Dogma, para la banda, y que Tobias Forge es el creador. Después, si acaso, buscamos un poquito más de información. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. We're standing here by the abyss, and the world is in flames. Two star-crossed lovers reaching out to the beast with many names. He's the shining in the light without whom I cannot see. And he is insurrection, he's spite, he's the force that made me be. He is nostro disparte, nostra alma mater. He We're hiding here inside the dream, and all our doubts are now destroyed. The guidance of the morning star will lead the way into the void. Si esto no tiene pinta de secta, que venga otro y me lo diga. Madre de Dios. Bueno, Hombre, vamos a... si son fantasmas, Bueno, a ver. Ahora vamos a ver un poquito con más información. El tema de la letra dice que está construida como una balada devocional, casi un himno religioso. Y bueno, parece que trata sobre, bueno, sobre la adoración, el consuelo, la esperanza, pero claro, esto realmente tiene una doble lectura, ya que ese él no es una figura divina a lo tradicional, sino que realmente es una entidad alternativa, es decir, que lo que realmente representa es a Lucifer, la rebelión, el conocimiento prohibido e incluso, mm, bueno, dice la autosuficiencia humana. Claro, aquí todo es al contrario de lo que realmente aparenta, ¿no? ¿Qué pasa? Que tal y como lo concibe, pues la fe no como obediencia ciega, sino como un refugio. Así que básicamente está criticando a la religión cristiana, tal y como se ve en la iglesia, y él, lo que él representa o lo que él indica que al contrario del cristiano, él no juzga, sino que escucha, comprende y libera. Así que, bueno, y tampoco hace prohibiciones. Pues por ahí va el tema. Claro, esta banda dice claro, que de momento solamente vemos aquí a este hombre, no vemos el resto de la banda, ¿no? sí, además que me recuerda Yo al creo, personaje de Coco. sí, bueno, Le falta la guitarra ahí sí, sí, del Día de los Muertos. No, pero yo creo que por algún lado he visto a esta gente. Este es el que se pone el gorro de papa, ¿no? Creo que sí, creo que sí. No Sí, lo sé, no. sí, 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 sí. Y sí, que lo que hacen es imitar a
a la Iglesia Católica, pero a la reversa, ¿no? Em, sí, yo creo que sí. A ver si Pues entonces me sale van a gustar a mí. el resto de la banda. Y de hecho, la banda también tenía un nombre característico, al igual que, por ejemplo, en Baby Metal es la Kami y tal, pues la banda también tiene su nombre. Ahora buscamos más información. Bueno, de momento todo es muy tranquilito. Espero que pegue un cambio para que podamos analizar un poquito más, porque claro, de momento lo que vemos son sonidos muy limpios, cálidos, melódicos, un ritmo lento y contenido, todo muy, muy happy, muy, muy suave. Veremos si nos sorprende. Will lead the way into the void. He's the shining in the light without whom I cannot see. And his insurrection, he is might. He's the force that made me be. He is nostro disparte, nostra amante. He's the shining in the light without whom I cannot see. And his insurrection, he is might. He's the force that made me be. He's the shining in the light without whom I cannot see. And the disobedience that holds us together. Is nostro disparte, nostra amante, and we are falling over the precipice. Se veía venir. Yo cuando lo veía lo del agua, digo, esto va a ser un concurso de camisetas mojadas. En fin, sí, pues por lo visto, Pues, lo que te comentaba, la banda se llama, es decir, la banda que acompaña aquí a este hombre se llama Nameless Goals. Y dice que cada uno representa los cinco elementos típicamente asociados a su papel instrumental: el guitarra, el fuego, el bajista agua, teclista viento, batería tierra y la guitarra rítmica éter. Y bueno, pues es como una especie de antipapa, ¿vale? Pero claro, me gustaría verlos o en directo o en un vídeo que salga el resto de la banda, porque es curioso, porque esta sensación de todo así feliz y bueno, y los poderes místicos de imposición de manos y de pronto le entra. sí, sí. Me da más mal rollo que los vídeos de puramente de casquería y de vísceras y demás. Esto me da más terror que lo otro. Pero da más terror porque es verdad. Sí, 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 efectivamente. Sí. Además, él lo representa muy bien de la gente poniendo dinero y parte Sí, además, buah, no y sé va así. si te lo he contado alguna vez, que fui con mi madre tiempo A.
Ujú. A San Judas Tadeo era, a la iglesia que hay ahí en la calle Atocha, aquí en Madrid. Y entramos, bueno, dimos 2 pasos y ya no pudimos entrar más porque estaba abarrotado, Abarrotado. pero abarrotado. Claro, empezó la misa y yo allí digo, me estoy empezando a quemar. Pero claro, yo, yo escuchaba lo que decía el cura Sí. y estaba descojonado de las tonterías que decía. Y la señora que tenía justo delante me decía, pero chico, cállate, digo, es que no puedo evitarlo. Está diciendo una cantidad de sandeces. Bueno, pues acabó la misa Ujú. y había 3 pasillos, en el que estaba el cura y otros 2 por los lados. Bueno, pues cogieron un cesto así, así de hondo, Sí. toda la gente echando pasta ahí. El cura por el centro y los 2 monaguillos por los otros lados. Y cuando llegó a mi altura, digo, pues estoy casi por quitárteles y salir corriendo. Que estuve por preguntarle luego qué haces con esa pasta, tío. Porque aquí en Madrid, vamos, aquí en España, la iglesia tienen pisos gratis porque tenía un amigo que tenía su cuñado que se hizo cura y vivía con otros dos en un piso de 300 metros cuadrados, gratis, con su mujer de la limpieza que venía cada 3 días o algo así, o cada 2 días. Y aquí todo por la Pati. Y Jesucristo era pobre. ¿En serio? ¿De dónde has sacado toda la pasta? Vamos, que tú estabas en la iglesia y estaba burbujeando, hirviendo el agua bendita del lado tuya, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, Estaba ahí, ya. me miraba, había un santo allí y me miraba como diciendo, ¿tú qué haces aquí? Madre mía. Bueno, pues además, fíjate, con estas gafas tiene ahí cierto aire también, y la chaqueta tiene cierto aire de Elvis, Sí, sí. ¿verdad? Esto me ha dado... Por eso me ha recordado al personaje de Coco, Sí, sí, sí. el Esto de me ha la Cruz, dado, creo que se llamaba. claro, me ha dado mogollón de grima, tío. Ver este tipo de escenas. En fin. Bueno, pues desde luego inquietante ha sido Jack Narrock, así que Sí, sí. gracias por patrocinar Pero oye, la reacción, pero nos ha sí, dejado sí, inquietos. sí, si tenemos audiencia que es cristiana o católico y yo pido disculpas, pero es lo que pienso, lo Bueno, siento. es tu opinión personal, Claro, tampoco claro. cada uno con la suya. Perfecto. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.